La palabra del Señor nos enseña que fuimos salvos. Bien leía nuestro hermano Roberto en esa obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, cuando él hizo mención de la carta de Primera de Pedro, haciendo mención sobre ese llamamiento a una vida santa. Y decía el versículo 18, pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Eso ocurrió porque nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Eso ocurrió porque nosotros estábamos alejados de Dios sin esperanza. Eso ocurrió porque nosotros no teníamos oportunidad alguna de alcanzar una nueva vida, sino solamente por medio de la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, quien murió por nuestros pecados, tomando nuestro lugar, cargando el peso del pecado sobre él y libertándonos del pecado para hacernos siervos de justicia, como dice Romanos capítulo 6, con el propósito, en ese contexto, dice la palabra del Señor, de presentar nuestros cuerpos no para servir al pecado, sino para servir a la justicia, a través de la santificación, a través de los frutos y las evidencias de un convertido que realmente refleja la vida de Cristo, porque hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable para anunciar las virtudes de aquel a través de nuestras propias vidas, que cada vez que vamos a anunciar la palabra, que cada vez que nosotros nos movemos en esta tierra, hay una diferencia porque somos luz en medio de la oscuridad. Y esa obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue tan evidente, fue tan notoria, esa realidad que ocurrió en nosotros, que hemos recibido vida, porque dice su palabra, de cierto os digo que todo aquel que oye mi palabra y cree al que me envió ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Y podemos entender la aplicación del Evangelio que tiene poder para poder a través de su obra levantarnos de esa muerte espiritual en la cual nos encontrábamos y de esa manera nosotros en esta nueva vida vivir como siervos de Dios, vivir como hijos del Señor, en la cual nosotros estamos constantemente en una lucha, bien lo decía el pastor en el fin de semana pasado, en el cual es esa lucha entre la carne y el espíritu, que hay una batalla campal en la cual el espíritu se opone a la carne y la carne en contra del espíritu para que no hagamos lo que quisiéramos, sino para que realmente se glorifique el Señor en nosotros que hemos nacido de nuevo y que tenemos la vida de Cristo, por la cual nosotros andamos, nos movemos y por la cual nosotros hoy estamos congregados en este lugar, sin la cual ninguno puede amar a Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice la carta de Romanos. Y cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos amar a otros. Pero bien decía el hermano Roberto, no ese amor fingido, que aún en la misma carta de Pedro dice, no con amor fingido, sino con un amor ferviente, real, evidente. Porque no se trata solamente de orar, no se trata solamente de decir voy a anunciarle el Evangelio, sino se trata de acompañar, se trata de estar, se trata de sostener, de guiar, de ayudar. O sea, en palabras más claras, como lo anuncia la primera carta de Juan, realmente que no sea de palabras, sino de hecho y de verdad. Y usted dirá, ¿por qué estoy diciendo todas estas cuestiones y estas cosas? Estoy diciendo esto simplemente porque hoy nos encontramos ante una realidad que es la mesa de la comunión. Hoy estamos para participar de la cena del Señor. Hoy vamos a participar de la Santa Cena o de el partimiento del pan, como le
también le llaman, y es conocida la ordenanza de la Santa Cena. La mesa de la comunión, la Santa Cena, la Cena del Señor, el partimiento del pan, habla de algo que marca nuestra vida espiritual. La mesa del Señor tiene, más allá del simbolismo en sí, tiene un trasfondo espiritual y una aplicación a través de lo que nosotros compartimos el pan y bebemos la copa en nuestra vida espiritual, porque así lo dice también el Señor Jesucristo en la carta allí en el Evangelio de San Juan, cuando dice que aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por lo tanto, como para decirle a manera de introducción, cuando nosotros nos presentamos a la mesa de la comunión, no nos presentamos solamente para hacer un recordatorio sencillo y simple de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, como a veces acontece de que nosotros estamos recordando el cumpleaños de alguien o tal vez un acontecimiento que sucedió en el pasado, sino que cada vez que nosotros participamos de la mesa del Señor, cada vez que comemos de su pan y bebemos de su copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Por eso es un recordatorio no simple, sino que tiene un trasfondo espiritual, porque dice, haced esto en memoria de mí. Hay un llamado de parte del Señor allí en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Pero viendo toda esta realidad y conociendo nuestra unión con Cristo, en que nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y haber sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz de nuestro amado Señor Jesucristo, en Cristo somos nuevas criaturas, en Cristo estamos completos, en Cristo somos la iglesia del Señor. Por lo tanto, así como fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, y no porque haya algo bueno en nosotros, sino al contrario, fue por su gracia y solamente por su gracia que fuimos rescatados y elegidos antes de la fundación del mundo, predestinados para esta nueva vida. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de estar en la iglesia del Señor o ser parte de la iglesia del Señor, y ser de la iglesia del Señor también debe, como nosotros, bien decía esa palabra nuestro hermano Roberto, y disculpen si lo nombro tanto porque Dios hace como Él quiere y quiso que nuestro hermano compartiera esas palabras, es que nosotros tenemos deberes como cristianos, nosotros tenemos obligaciones como creyentes, y nuestra obligación principal y fundamental, que podríamos decir que es el centro de evidencia de un nacido de nuevo, es la obediencia sincera a Cristo. Por lo tanto, si hoy tengo que titular este mensaje, le voy a titular como esa obediencia o la obediencia sincera a Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque la ordenanza de la Santa Cena, cuando nosotros estamos presentes para compartir la cena del Señor, bien decíamos anteriormente, nos recuerda algo. ¿Qué nos recuerda la mesa del Señor? Y pensamos en la muerte de Cristo, y pensamos justamente en el perdón de nuestros pecados, y pensamos realmente en la esperanza gloriosa que tenemos de reunirnos nuevamente con Él. Pero también nos recuerda nuestra unión con Cristo, porque es a través de nuestra unión con Cristo en que nosotros vamos a vivir eternamente y para siempre con Él. Pero nos recuerda no solamente nuestra unión con Cristo, sino también nos recuerda al hermano que tenemos a nuestro lado, a la iglesia que Jesucristo compró por su sangre derramada a la cruz, que son los hermanos que pertenecen a la iglesia del Señor, los miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hay un recordatorio de nuestra unión con Cristo, así también de nuestra comunión con nuestros hermanos en la fe. Primera de Juan, capítulo 1. Esta carta de Primera de Juan es una carta
que tiene mucha enseñanza. Pero si tuviera que, a manera así de manera superficial, tomar como un tema central de esta carta, diría que es la mejor manera de demostrarnos a nosotros si estamos o no estamos en Cristo Jesús. En otras palabras, es una buena manera la carta de Primera de Juan de examinarnos a nosotros mismos y probarnos a nosotros mismos, como lo dice Pablo en su carta de Segunda de Corintios 13:5, a ver si estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, como el apóstol Juan escribe esta primera carta de Juan, obviamente, lo expresa en el capítulo 5, versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿A quién le escribe Juan esta carta? A la iglesia. Y les dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo este versículo es el propósito por el cual ha sido escrita la carta de Primera de Juan. Primera de Juan ha sido escrita con el propósito de que nosotros realmente podamos, dice la palabra de Dios, saber, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ese es el propósito por el cual fue escrita esta carta. Capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí hay un dilema en el cual el apóstol Juan presenta en su carta y de la cual nosotros vamos a tratar de contestar y de alguna manera dejar claro en el mensaje por el cual el apóstol Juan está presentando una realidad que nosotros descubrimos por medio de esa carta, que es un propósito por el cual fue escrita la carta, para que nosotros sepamos que estamos en Cristo, que nosotros tenemos vida nueva en Cristo, vida eterna en Cristo, que creemos en Cristo, pero también otra realidad, que así como nosotros estamos en Cristo, también somos pecadores ante los ojos del Señor. Esta es la realidad que el apóstol Juan está presentando en una cuestión de dilema. ¿Estamos en Cristo y el pecado también está en nosotros? ¿O nosotros estamos en Cristo y el pecado ya no está en nosotros? Bueno, la respuesta es que ambas cosas están en nosotros. Estamos en Cristo, por eso el mensaje del pastor Raúl la semana pasada es: lo peor de mí y lo mejor en mí, haciendo mención de Cristo. Y esto lo que dice la palabra del Señor. Si decimos, versículo 8, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros decimos que no hemos pecado? La palabra del Señor no está en nosotros. Vamos a entender esto. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La palabra nos expresa de una realidad. La palabra nos expresa de una evidencia. ¿Cómo yo sé que tú eres cristiano? ¿Cómo yo sé que yo soy cristiano? La palabra del Señor dice, el que dice. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos de los que están aquí dicen que están en Cristo? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esa es la realidad y es la evidencia y es el pedido de parte del Señor. Es nuestro deber, es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad que nosotros debemos andar como Él anduvo. Por lo tanto, la Santa Cena, la mesa de la comunión, es un recordatorio de nuestra unión con Cristo y de nuestra comunión los unos con los otros. Es una realidad espiritual. La carta que escribe el apóstol Pablo, allí en su primera carta a los Corintios, cuando nosotros vemos en el contexto del capítulo 10, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 16 y 17, dos versículos. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un, ¿qué dice? Cuerpo. 10, 16, 17. Que somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La mesa de la comunión, la mesa del Señor, el partimiento del pan, cuando nosotros nos presentamos a participar de la mesa del Señor, el apóstol Pablo está diciendo en esa amonestación en la cual ellos se encontraban totalmente volcados a la idolatría. Luego vamos a ver el contexto del capítulo 11, por qué Pablo tiene que usar de una exhortación y una suerte de advertencia para la iglesia a los corintios. Es que le está diciendo claramente que la copa de bendición, dice, hace una pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan, justamente, aunque es uno solo, nosotros somos muchos, participamos de aquel mismo pan. Es un recordatorio de que realmente nosotros hemos sido unidos a Cristo, pero también así como hemos sido unidos a Cristo, estamos unidos los unos con los otros. Por lo tanto, habla de nuestra comunión en la iglesia del Señor. Juan dice claramente, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Por lo tanto, hoy vamos a desarrollar este tema de nuestra necesidad realmente de una obediencia sincera a Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Qué es la mesa del Señor? ¿Qué es lo que acontece cada vez que nos presentamos a compartir la mesa de la comunión? Cada vez que nosotros participamos del pan y bebemos de la copa, ¿qué es lo que ocurre realmente? Ocurre un examen para cada uno de nosotros los cristianos. ¿Cuántos han rendido algún examen en algún momento de su vida, primaria, secundaria, un examen, de tránsito, por un examen de manejo? ¿Cuántos realmente pasaron por algún examen?
Y ustedes saben bastante bien que si no realmente logran satisfacer lo que se requiere, los requisitos, van a ser aplazados, van a ser reprobados. Por lo tanto, una persona que va a ser examinada debería de primeramente prepararse, ¿o no es así? ¿Cuántos estudiaron para rendir un examen? ¿O fueron directamente diciendo yo no necesito nada? Bueno, yo soy, a mí me va a revelar todo el Señor en ese momento. Ore la iglesia para que apruebe el examen mañana. ¿Qué es lo que le dice usted a su hijo cuando está por rendir un examen? Yo voy a orar por vos, pero vos tenés la responsabilidad de leer todo el libro, estudiarlo, hacer el gran esfuerzo. Y no es fácil el examen de William Carey de la materia, el panorama divino. Entonces no creas que es así nomás de simple, porque es de primer año y tienes que prepararte. Yo voy a orar por ti, hermano, pero las preguntas las tienes que responder tú. Entonces usted va a estudiar, a agarrar el libro del gran panorama divino y se va a poner a estudiar todo lo que es en relación al reino de Dios. Y va a estudiar, y va a estudiar, y va a estudiar, y se va a hacer preguntas, y va a tratar de memorizar algunos textos, y va a tratar de hacer una imaginación de todo ese recorrido histórico, y después va a venir a presentarse y se va a sacar un 10, porque ha estudiado, se ha preparado, y realmente ha logrado lo mejor, que es justamente aprobar ese examen. El examen que tenemos a través de la mesa de la comunión es justamente para participar con un corazón preparado, con un entendimiento de lo que es realmente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero ese examen que a través de la mesa del Señor a nosotros se nos realiza, nosotros también a la vez tenemos, por lo que lo dice el apóstol Pablo, una cuestión mucho más peligrosa, que es una advertencia misma de parte del apóstol Pablo, allí en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Vamos a ir al capítulo 11, vamos a ver los primeros versículos para ver esta cuestión de lo que el apóstol Pablo trae en relación a este contexto que se estaba viviendo sobre los abusos en la cena del Señor. Vamos a ver desde el versículo 2 cómo el apóstol Pablo comienza a alabarle, comienza a decirle, os alabo, hermanos, y porque todo os acordáis, versículo 2, os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Mire cómo cambia el estado de una persona, de una iglesia local, de una congregación, de alguna manera, por así decirlo, en este contexto. En este capítulo hay un cambio total de estado, de una cuestión de alabanza, de aplauso. Cuánto alabo al hermano, porque realmente es un hermano fiel, bendecido, congrega, viene a la oración, asiste, está realmente en todo, allí sirviéndole a Dios. Bueno, el apóstol Pablo dice, os alabo en el versículo 2, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis. Dice retenéis, significa que estaban allí pendientes de las instrucciones tal como las entregué. Pero mire cómo cambia esto al versículo 17. Al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino ¿para qué? Para lo peor. Primero lo alababa porque habían recibido, habían retenido la instrucción, habían sido enseñados, confrontados, corregidos, instruidos. Ellos retenían la instrucción, estaban con el manual, sabían lo que tenían que hacer. Pero sin embargo, dice, al anunciarlo esto que sigue, es como que hay un cambio totalmente, un giro de 180. Y dice automáticamente, no os alabo. ¿Qué sucedía en ese contexto? ¿Qué pasaba en la iglesia de los Corintios? La iglesia de los Corintios, cada vez que se presentaba a participar de la mesa del Señor, no como nosotros,
Ellos participaban de ágapes, que eran fiestas de amor, en las cuales compartían comida, porque la intención era manifestar y expresar el amor de Cristo con los hermanos. Y había ágapes, había fiestas en las cuales no solamente era la idea expresar el amor de Cristo, sino también el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el evangelio de Jesucristo es manifestado cuando hay amor, porque nosotros podemos tener fe, pero si no tenemos amor no sirve de nada. Es por eso que el apóstol comienza una suerte de advertencia, porque esta iglesia que debería de presentarse con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, con un corazón generoso para participar de esos ágapes y de la mesa de la comunión, dice la palabra del Señor, que cuando se reunían como iglesia, versículo 8, oigo que hay entre vosotros, ¿qué dice? Divisiones. Y en parte lo creo. Dice, y es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se pongan de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Pero cuando dice, pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Al comer, dice, cada uno se adelanta, que había egoísmo, había insensibilidad al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos dicen que cada uno se adelantaba a tomar su propia cena y mientras uno tiene hambre, el otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia del Señor y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. En ese contexto el apóstol Pablo está trayendo una corrección fuerte sobre una iglesia que realmente estaba llena de los dones del Espíritu Santo, pero una iglesia en la cual en sus prácticas, en su diario vivir, en ese andar, dejaban mucho que decir realmente en si realmente permanecían o no en la palabra del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Pero esta iglesia no era una iglesia conforme al propósito de Dios. No era una iglesia que glorificaba a Dios. Tal vez era una iglesia que, como algunas iglesias, dan 3 glorias a Dios cada vez que hay un acto de canción o por el cual a veces dicen dele gloria a Dios y ellos dicen gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No era la expresión de darle la gloria a Dios, sino era de vivir para la gloria de Dios a través de los hechos concretos que daban evidencia de una iglesia que estaba en Cristo Jesús. Por eso que el apóstol Pablo comienza una tarea de corrección. Es por eso que los confronta. Viene la confrontación, viene la palabra y viene la confrontación. Lo primero que hace es confrontarlo. Y ¿sabe qué? No hay otra cosa que confrontarlo con la verdad. Porque la palabra del Señor lo dice claramente en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, que muchas veces expresamos, nombramos, recitamos. Este pasaje es muy conocido. Y este es un examen que nosotros atravesamos cada vez que estamos realmente en la mesa de la comunión, donde dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. O no sabéis a vosotros, dice, o no os conocéis a vosotros mismos, no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Segunda de Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos. Para ver si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y la pregunta es, ¿o no sabéis, o no conocéis a vosotros mismos, o no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y luego el apóstol dice, espero que sabréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podéis contra, ¿qué dice? La verdad, sino por la verdad. Aquí dice esta versión, sino a favor de la verdad.
¿Quién vence, la luz o las tinieblas? ¿Quién gana, la verdad o la mentira? Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. San Juan 8:31. Esta iglesia se presentaba a compartir la mesa de la comunión indignamente. Había una iglesia totalmente con su carnalidad evidente, su egoísmo, sus celos. Una iglesia que vivía dándole lugar a la carne, al diablo, a Satanás, y no vivía para la gloria de Dios. Es por eso que trae esta advertencia el apóstol Pablo. Era una iglesia que tomaba la cena indignamente, de manera arrogante, de manera ignorante y de manera insensible a la obra de Cristo. En otras palabras, pisoteaban la sangre de Cristo. No les importaba a los hermanos de la iglesia, no les importaba la relación entre los hermanos. Ellos venían a participar de la mesa de la comunión y lo hacían de manera ignorante, porque lo hacían de manera ritual. Porque ellos creían que solamente con participar del pan y beber de la copa, ellos ya estaban completos. Pero era ritualismo, no había realmente una verdadera expresión de amor por la obra de Cristo y por los hermanos que están en Cristo. Había celos, había disensiones, había abusos en toda medida. Y Pablo los lleva a recordarle el verdadero significado de la mesa del Señor. Él tenía que llevarlos al verdadero significado de lo que es participar de la mesa del Señor dignamente. Él comienza su expresión desde el versículo 23, usted lo puede leer, luego el hermano cuando administre la mesa del Señor tal vez lo haga también, hasta el versículo 26, cómo comienza el apóstol Pablo a traer una suerte de enseñanza sobre lo que había ocurrido cuando el Señor le dio a conocer. Voy a decir, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué hacía Pablo? Enseñaba. Y enseñaba algo fundamental, que nosotros muchas veces lo tomamos como algo muy liviano. Nosotros hablamos del recordatorio, pero hablamos de un recordatorio de una manera intelectual, y no se trata de un recordatorio intelectual o teológico, se trata de una vida y de una experiencia, de una práctica en la cual nosotros delante del Señor estamos viviendo que estábamos en pecado, pero en Cristo fuimos perdonados. Por lo tanto, si tenemos que llorar delante de la presencia del Señor, expresamos nuestras lágrimas, porque la palabra de Dios dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero no dice los que lloran por el dolor de hueso, no dice por los que lloran porque tienen hambre, no dice por los que lloran porque son perseguidos, según la palabra que nos habla en el Evangelio, según Mateo capítulo 5, en las bienaventuradas dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu, quebrantados, en bancarrota, que no tienen mérito alguno. Y luego dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. En ese mismo contexto están diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ven su pecado, se vienen a Cristo, vienen en arrepentimiento al Señor, vienen en quebrantamiento del Señor, porque están viendo que el pecado está constantemente engañándolo. El pecado es el problema que tiene la iglesia, y eso es lo que menos hace la iglesia, en confesar el pecado que lo tiene bastante encubierto. Porque dice el Señor que el que encubre su pecado no prosperará. Nosotros queremos participar de la mesa del Señor a nuestra manera, livianamente, con un recordatorio. Cantamos canciones, gracias Cristo, fue tu gracia. Recordamos hoy. Lo hacemos livianamente, lo hacemos sin sinceridad. Venimos teológicamente a recurrir a las reuniones, porque hemos sido formados teológicamente, pero muchos todavía no transformados a la imagen de Jesucristo y conformados a la imagen de Cristo. El mensaje nos lleva a andar como Él anduvo. Pablo comienza a confrontarlos, pero Pablo no está diciéndole, mire, si usted está aquí en esta mañana,
no participe de la mesa del Señor indignamente. No ese es el mensaje. Pablo le está diciendo, si usted está en esta mañana y está en pecado, arrepiéntase y participe de la mesa del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea que el apóstol Pablo le está diciendo, no podemos dejar de participar de la mesa del Señor, pero debemos hacerlo dignamente. Por lo tanto, el mensaje de hoy en relación a la obediencia sincera tiene que ver con este nexo de lo que el apóstol Juan enseña en su primera carta. Y esta es la realidad nuestra. El dilema que presenta el apóstol Juan es que nosotros vivimos, estamos en Cristo, pero tenemos pecado. Y eso habita juntamente en nosotros. La palabra de Dios dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios no es el autor del pecado, Dios no es el que promueve el pecado, por lo tanto Dios es santo y nos exige a nosotros una vida en santidad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿De qué se trata la práctica de la verdad? Se trata de sentarnos allí, de yo estar parado aquí, de los hermanos cantar allí, de hacer una reunión y de irnos a la casa. Eso no es la verdad. Dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es tener un encuentro con Dios. ¿De qué se trata la salvación? La salvación se trata de esa relación con Cristo. Somos salvos en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando estamos en Cristo Jesús, nosotros estamos dispuestos a luchar y batallar contra los apetitos de la carne. Cuando estamos en Cristo Jesús, nosotros estamos dispuestos a rendirnos a los pies del Señor, a sacarnos la careta de hipócrita y a vivir la vida que a Dios le agrada. Cuando estamos en Cristo Jesús no nos importa a nosotros nuestra diplomacia, ni mucho menos a nosotros lo que quieran decir los demás. Nosotros estamos en Cristo Jesús, que sepan que somos pecadores arrepentidos, comprados con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Capítulo 3 de Primera de Juan. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios están en esta mañana reunidos aquí? Dice, mira cuál amor, gloria a Dios. Cuando ese amor se ha manifestado en nosotros. Nosotros a veces tenemos problemas para poder entender el amor de Dios que excede todo conocimiento. Porque a veces nosotros vivimos relaciones personales trágicas, accidentales, de dolor, de tristeza, de vidas totalmente abandonadas, golpeadas y muchas veces vivimos situaciones personales en la cual nosotros nos limitamos al amor de relación personal, el amor filia, pero realmente no podemos dimensionar el amor de Dios que excede todo conocimiento, que es más profundo de lo que nosotros imaginamos, más ancho de lo que nosotros imaginamos. El amor de Cristo, el amor del Señor por nosotros. Y dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Qué hace? Que el mundo no nos conozca a nosotros. Ayer había un enemigo de la cruz tratando de preguntar por qué nosotros sostenemos que la Biblia es nuestra máxima autoridad. Porque la creemos así. Yo no le tengo que dar explicaciones a nadie por qué creo que Jesucristo es mi Señor y Salvador. A un incrédulo no le voy a dar ninguna explicación. ¿Por qué? Porque lo creí así y porque he sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable. La evidencia es la que estamos diciendo, que si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué somos ahora? ¿Usted es un hijo de Dios? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de... ¿Qué es lo que hemos de ser? Cuando esto corruptible se vista de incorruptible. Porque aunque este cuerpo exterior se va deshaciendo, el interior se renueva día a día. ¿Qué vamos a hacer?
vamos a ser glorificados. Ahora estamos en la santificación, pero vamos a ser glorificados. Fuimos justificados, claro que sí. Fuimos reconciliados, claro que sí. Y batallamos con el pecado, claro que sí. Pero ¿sabe qué, hermano? Llega lo final de todo, que vamos a ser glorificados. Y ahora dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cuántos lo creen así? Porque lo veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué pasa? Aleluya. Eso es lo que quiero que entiendan esta mañana. El que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, en nuestra unión con Cristo, en nuestra participación de la mesa del Señor, dice la palabra de Dios, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa es la realidad de un verdadero cristiano, luchando y batallando constantemente con los apetitos de la carne. Porque si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Esa es la realidad, hermano. Pero claro, está la otra realidad, el problema del pecado. Y el pecado es algo que está lamentablemente acechando constantemente con nosotros. Si bien es cierto, nosotros estamos por la obra del Espíritu Santo conformándonos al carácter de Cristo, porque ese es el propósito del Señor, por el cual dice en su palabra, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que conoció a esto llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó a esto también glorificó, para que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros tenemos esta realidad, nosotros vivimos un cristianismo realmente bíblico, si le podemos decir así, un cristianismo real, un cristianismo puro, porque nosotros estamos practicando lo que dice la palabra del Señor, que si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Esa es la evidencia de nuestra obediencia sincera a Dios. Es lo que marca la vida de un verdadero cristiano. Nos permite el Señor alcanzar una vida no perfecta, aún en este trato y en este proceso de santificación, pero sí sincera y en obediencia, reconociendo nuestra falta y abrazando el amor del Señor y abrazando el perdón de Cristo, abrazando la gracia del Señor que nos sostiene. Por eso debemos de esforzarnos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo para vivir la vida que a Él le agrada. Estamos en luz, pero aún pecamos. Esa es la realidad. Es el dilema que presenta el apóstol Juan en su carta allí en Corintios. Eso es lo que hemos visto, todo esto. Pero lo bueno de todo esto es que dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El pecado es la infracción a la ley. Capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Esta es una cuestión de poder nosotros entender, hermanos, que el Señor toma bastante en serio el tema del pecado. Cuando hablamos de la gravedad del pecado, cuando hablamos de las consecuencias del pecado, cuando hablamos realmente de que no nos conviene pecar. Por eso la palabra nos hace una advertencia en el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es el deseo del apóstol Juan? Que no pequemos. Si hoy yo me encuentro aquí y estoy ahí y la tentación viene, no pequemos, huye. Dile no. Rechaza, resiste. Ese es el propósito de lo que el Señor está dándonos a nosotros a través de este mensaje, es que si nosotros decimos que estamos en Cristo, si decimos que permanecemos en Cristo, debemos andar como Él anduvo, y que el problema del pecado es un tema que Dios no lo toma a la ligera. No es pecó, lo perdono, siga para adelante. No, usted pecó, va a pagar las consecuencias de ese pecado. Y las consecuencias son las consecuencias que Dios pone y no las que nosotros queremos. Así como Cristo es obediencia perfecta delante del Padre, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y aún en los días de su carne, con ruego y lágrimas y súplicas, al que podía librarnos de la muerte, dice que fue oída su oración por causa de su temor reverente. Él
perfectamente cumplió la ley para que nosotros ahora en Cristo, lo que era imposible para los hombres, pueda ser posible por la obra de Cristo Jesús, porque ahora Cristo habita en nosotros. Primero estaba solamente el pecado habitando en nosotros, ahora Cristo vino y tomó lugar. Por eso dice, no reine pues el pecado en vosotros. Vamos a ir a esa parte en Romanos, algunos no conocen tal vez la cita, Romanos capítulo 6, versículo 11. Así pues, así también vosotros consideraos, ¿qué dice? Muertos. Pero dice muertos al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. ¿Por qué pecamos? Ustedes conocen esa respuesta. Porque queremos. Y el Señor nos dice, no pequéis, no mintáis, hablad verdad entre vosotros. Efesios capítulo 4, la nueva vida en Cristo Jesús. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Algunas veces se pone el eclipse lunar, el eclipse solar. Yo no lo voy a perdonar, que me perdone él primero. Yo no lo voy a hablar, que me diga él primero, que reconozca su falta, me hizo mucho daño. Y nos encerramos y nos encamprichamos. ¿Y sabe qué hacemos? Nos amargamos porque el pecado hace algo, nos engaña. ¿Qué hace el pecado? Nos engaña. Romanos capítulo 7. Versículo 11. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. La paga del pecado es muerte. ¿Qué muerte? Espiritual. Y Pablo dice que fue engañado por el pecado. Y yo le creo la palabra del Señor. Porque el pecado nunca va a venir a mostrarse como la tragedia para tu vida. Nunca va a decir, hace esto que te va a ir de terror. Vas a ser el fracasado, vas a ser el rechazado. No. El pecado te va a mostrar, te va a ofrecer todos los deleites y los placeres de tus apetitos. Va a tratar de seducirte de la forma en que ni te imaginas. Ese es el pecado, te engaña. Y el apóstol Pablo comienza una batalla y una realidad en la cual en el versículo 14 dice de allí de Romanos 7, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Eso es lo que reconoce el apóstol. Si hoy nosotros no reconocemos esto, hermano, entonces hay un problema grave en nosotros, no estamos en Cristo. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago, o sea, lo que aborrezco. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no el hacerlo. No hago el bien que quiero, dice, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está, ¿dónde? En mi hermano. No, es que mi hermano es el culpable de todo esto. Es mi esposa, claro. La mujer que tú me diste, dice Adán a Eva, a Dios, en el huerto del Edén. La mira así y le dice, ella es la responsable de todo este desastre. Y la mujer le dice, anda buscando a la serpiente por ahí. Ahí está. Me engañó. La serpiente me engañó. Claro que la engañó. Eso es lo único que dijo de verdad. Con todo ese argumento falso que comenzó la serpiente, ella le prestó el oído al diablo.
con que Dios ha dicho que no podéis comer de todo árbol. No, eso no había dicho Dios, mentira. Dios ya había dicho que podían comer de todo menos de uno. Y ahí comenzó la duda, comenzó el engaño, comenzó la realidad de la cual nosotros hoy conocemos teológicamente, aunque no con detalles, pero sí sabemos que hubo un engaño, una caída y la consecuencia de la caída. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, pero gracias al Señor que dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, aquí el apóstol está haciendo una mención de esa realidad y dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, versículo 21, pues según el hombre interior. ¿Quién es el hombre interior? Cristo en mí. Dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice, el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y si tú hubieras quedado ahí, estaríamos llorando todo en esta mañana. Miserable de mí. Y nos quedaríamos con ese miserable de mí. Pero Pablo dice en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Pero él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Jesús vino a tomar el lugar que nosotros merecíamos. Y si esto no nos trae a nosotros convicción de que estamos en pecado y debemos de arrepentirnos, entonces no hay nada más que hacer. Una lucha donde nosotros debemos de andar como Él anduvo, debemos de vivir la vida que Él nos enseña en su palabra. Él se humilló, dejó de lado el orgullo. Él fue una persona misericordiosa que amó a su iglesia, que vino a morir por ella. Nosotros debemos también hacer lo mismo por nuestros hermanos. Cristo realmente nos dejó evidencias, nos dejó totalmente ejemplos para que nosotros sigamos sus pisadas. Cristo realmente no fue vengativo, sino que al contrario, dice en su palabra, no seas vencido de lo malo, vence el mal con el bien. ¿Cuántos practicamos eso? No seas vencido de lo malo y ya queremos vencer el mal con el bien. Nos salta la carne, queremos responderle, queremos demostrarle que nosotros somos cristianos y él es un mundano que está perdido en el infierno. Nosotros queremos demostrarle que somos la luz y él es las tinieblas. Nosotros queremos demostrarle con nuestros propios méritos y nuestros propios métodos que nosotros somos la verdad y ellos son la mentira. Pero Pablo dijo que este evangelio fue predicado a todos los pecadores, del cual él era el primero, que necesitaba la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, cuando yo veo en mí el problema, cuando yo veo en mí la falta, cuando yo veo el pecado que está realmente en una realidad tomando lugar y motivo, es allí donde también yo tengo, por la gracia de Dios, a Cristo. Dice, crucificado estoy juntamente con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora tengo la capacidad para poder responder a Dios y rechazar el pecado. Responder a Dios y rechazar al pecado. Quiero terminar con esto. ¿Cómo sé que yo soy un verdadero creyente? ¿Cómo sé que yo estoy en Cristo Jesús? ¿Cómo sé que a pesar de mis trabas, de mis luchas, de mis caídas, realmente la vida de Cristo está en mí? Porque hay un deseo sincero de obedecer a Dios. Hay un deseo sincero de obedecer a Dios. No es un deseo perfecto.
no es obedecer perfectamente porque es imposible para nosotros hacerlo, pero es un deseo sincero de obediencia a Cristo, en la cual nosotros nos deleitamos, como Él dice, en la ley. Nos deleitamos en la ley de Dios y con mi mente nosotros servimos realmente a la ley de Dios, aunque estamos cautivos por el pecado. Porque si bien es cierto, fuimos libertados del poder del pecado, pero no de la presencia del pecado, porque eso ocurrirá cuando Cristo vuelva nuevamente y nosotros tendremos, oh gloria a Dios, cuerpos glorificados donde ya no habrá más, nunca más, hermano, una posibilidad de pecar. Al contrario, viviremos en una vida perfecta ante los ojos del Señor. Esa es la realidad, un deseo sincero de obediencia a Cristo, pero también una lucha constante para no pecar. Una lucha constante para no pecar. Se trata de estar alertas. Por eso dice, orad y velad, para que no caigáis en tentación. Por eso es constante el alimentarnos espiritualmente. ¿Por qué congregamos? ¿Por qué le reclamamos a la iglesia que sea fiel, que venga a las reuniones, que escuche la palabra? ¿Por qué? Porque la enseñanza trae confrontación, la confrontación lleva a la corrección lleva a la instrucción, y existe por la palabra del Señor la oportunidad de vivir una vida que agrada a Dios. Y la última es si realmente nosotros tenemos evidencia de una vida nueva en Cristo Jesús, es que nos duele haber pecado. ¿Obedecemos sinceramente a Cristo? ¿Luchamos contra el pecado? Pero si en definitiva caemos, nos duele el haber pecado y nos volvemos en arrepentimiento delante del Señor. Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 14. Capítulo 3, versículo 12 y 14. El apóstol Pablo en ese título que dice, prosigo a la meta, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Prosigamos, hermano, en el nombre de Jesús. Por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, no, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. ¿Qué es lo que hace el apóstol? Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Así que decirle a tu hermano que tenés a tu lado, hermano, sigue adelante. Con Cristo somos más que vencedores. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La cena del Señor entonces no es solamente un mero recordatorio, sino que la cena del Señor es un recordatorio realmente de la muerte de Jesucristo, que vino para salvarnos de nuestros pecados. Es una proclamación, por lo que nosotros cada vez que comemos del pan y bebemos de la copa, anunciamos hasta que Él venga la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Proclamamos que el justo fue entregado por los injustos. Proclamamos que el Cordero de Dios ha venido a este mundo para limpiarnos de todos nuestros pecados. Anunciamos su regreso hasta que Él venga. Tenemos esperanza de la salvación en Cristo Jesús. Pablo dice, gloria al Señor por esto, que este es el mensaje que nosotros nos hemos acercado realmente con un corazón arrepentido delante del Señor. Por lo tanto, nos recuerda de la importancia de que nosotros éramos pecadores y que debemos constantemente examinarnos para participar con gratitud por la gracia que nos fue dada, y que lo hagamos con un corazón sincero, correcto, en gratitud a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos están agradecidos al Señor? Porque Él nos ha perdonado, porque Él no ha tenido en cuenta nuestros pecados,
sino que Él ha borrado todas nuestras rebeliones, porque Él no miró todo eso que hicimos nosotros, sino que al contrario, Él vino y fue propicio. Fue realmente el Señor el que nos permitió a nosotros ser favorables delante del Padre. Gloria al Señor. Me recuerdo aquel momento donde aquel que estaba orando en la presencia del Señor, allí medio de lejos, estaba el fariseo y estaba el publicano, pero el publicano dijo: sé propicio a mí que soy pecador. Y el Señor dice: ¿quién de los dos descendió justificado? Aquel que dijo: sé propicio a mí que soy pecador. Porque aquel fariseo oraba con orgullo y oraba realmente para sí mismo, ni siquiera oraba al Padre, pensando que sus méritos, que el hecho de diezmar, que el hecho de hacer obras era lo que lo iba a justificar. Yo soy el que oro tantas veces, doy diezmo y no soy como este pecador. Pero sin embargo, el Señor nos dejó esa enseñanza en la parábola del publicano y del fariseo, que fue el publicano que descendió justificado ante los ojos del Señor. ¿Cuántos estamos en esta mañana tal vez y confundidos por el engaño del pecado? Hemos estado mirando para allá, hemos estado mirando al hermano, evaluando a la familia esta, evaluando a aquellos, la actitud de aquel, haciéndole un seguimiento, haciéndole un servicio de inteligencia, a ver cómo está el hermano, la hermanita, en qué cosas anda, y no hemos mirado nuestro interior para ver cómo estamos delante de los ojos del Señor. Examinaos a vosotros mismos y probaos si estáis en la fe. Tengamos un tiempo para orar en el nombre de Jesús. Tú nos exiges obediencia sincera, Señor. Tú nos exiges esta realidad. Gracias, Padre, porque eres maravilloso. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Gracias, Jesucristo, porque las palabras que nos has hablado son espíritu y son vida. Gracias, Jesucristo, por el evangelio que nos fue anunciado y por el cual hoy nosotros a través de la mesa del Señor lo recordamos. Gracias, Jesucristo, por habernos enseñado a vivir de la manera en la cual exalta y bendice tu nombre. Tú eres la vid verdadera. Tú dijiste que todo pámpano que en ti no lleva fruto, tú lo quitarás, pero todo aquel que lleva fruto lo limpiarás para que lleve más frutos. Pero también nos dijiste que nosotros estamos limpios por la palabra que nos ha sido enseñada. Tu palabra dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Gracias, Señor, por habernos hablado de nuestra necesidad de obedecer sinceramente, de permanecer en tu palabra. Si decimos que permanecemos en ti, debemos andar como tú has andado en esta tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cuando nuestro hermano, el pastor Nicolás, administre la mesa de la comunión, tu Espíritu Santo, Señor, sea con nosotros, trayéndonos, Señor amado, convicción de pecados, y podamos participar de la mesa de la comunión con total libertad, porque ese es el propósito, Señor, por el cual hemos sido llamados a comer
del pan y a beber de la copa con un corazón arrepentido, alejados del pecado, alejados del egoísmo, alejados de la insensibilidad, alejados de la ignorancia de este mundo, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia y poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.